Buen día, maestra y compañeros del grupo 3M13. Mi equipo conformado por Felipe Jaramillo, Loreto Villú, García Villaverde, Jorge Reyes Herrera, David Giovanni, Roque Ramírez, Hugo Iván, Sánchez Almaraz, Juan Manuel, Solano Luna, Miguel Ángel y su servidor Vázquez Nava, Marcos Andoni, les expondremos sobre la posguerra y la reorganización geopolítica. Comenzamos por los tratados internacionales. A explicar el acuerdo de Bretton Woods, el Plan Marshall y el Pacto de Varsovia. Bueno, empecemos. El acuerdo de Bretton Woods. El contexto histórico de este acuerdo fue que tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba en una crisis económica y política. Se necesitaba un sistema financiero global más estable para evitar problemas como los de la Gran Depresión de los años 30. Las propuestas y negociaciones de este acuerdo fue que se reunieron 44 países en Bretton Woods y New Hampshire, con dos propuestas principales. La primera, que fue la estadounidense, que favorecía el dólar como referencia global, y la segunda fue la británica, que abogaba por una moneda internacional. Al final ganó la propuesta de Estados Unidos. Los objetivos de este acuerdo fue crear un sistema de reglas para la economía global, evitar devaluaciones competitivas, de las monedas, promover el comercio internacional y reconstruir los países afectados por la guerra. Su implementación fue que se crearon dos instituciones clave: el Fondo Monetario Internacional, en abreviado FMI, para ayudar con los desequilibrios financieros, y el segundo fue el Banco Mundial para financiar la reconstrucción. Su impacto y legado fue que el dólar se estableció como moneda global y fue convertible en oro. Esto trajo estabilidad hasta los años 70, cuando el sistema colapsó por la sobreexplotación del dólar y la decisión de Estados Unidos de suspender la convertibilidad en oro. Sin embargo, dejó el FMI y el Banco Mundial, dos instituciones que siguen siendo claves en la economía global. Seguimos con el Plan Marshall. El Plan Marshall, que fue de 1948 a 1955, bueno, el contexto histórico de este plan fue que Europa quedó devastada tras la Segunda Guerra Mundial, con economías colapsadas y una creciente amenaza de influencia soviética. Estados Unidos vio la necesidad de evitar que el comunismo se expandiera por una Europa empobrecida. Su desarrollo y propuesta. Bueno, George Marshall, secretario de Estado de Estados Unidos, propuso una ayuda económica masiva para la reconstrucción europea, evitando que el continente cayera en la órbita soviética. Sus objetivos fueron reconstruir la infraestructura y las economías de Europa Occidental, estabilizar sus democracias, promover el comercio internacional y frenar el avance del comunismo. Su implementación fue que Estados Unidos entregó más de 12.000 millones de dólares de la época en ayuda a 16 países europeos. El programa incluyó préstamos, suministros y apoyo técnico. Los países beneficiarios de este plan fueron principalmente Reino Unido, Francia, Alemania Occidental, Italia y Países Bajos. Su impacto fue que el Plan Marshall ayudó a la rápida recuperación económica de Europa Occidental, lo que llevó a la integración europea y a un boom económico. También fortaleció las relaciones entre Estados Unidos y Europa, creando un fuerte contra el comunismo en la Guerra Fría. Y por último, el Pacto de Varsovia, que fue de 1955 a 1991. El contexto histórico de este plan fue que en plena Guerra Fría, como respuesta a la creación de la OTAN, alianza militar de países occidentales liderados por Estados Unidos, la Unión Soviética formó el Pacto de Varsovia con sus aliados del bloque del Este. La estructura y funcionamiento de este plan fue que era una alianza militar defensiva compuesta por países comunistas de Europa del Este, liderada por la URSS. Contaba con un comando militar conjunto y coordinación para la defensa mutua. Los objetivos de este plan fue defender a los países miembros de cualquier ataque externo, especialmente de la OTAN, y garantizar el control soviético sobre Europa del Este. Los países miembros de este pacto, fueron la URSS, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania, aunque este último se retiró en 1968. Las intervenciones significativas de este plan, bueno, la más famosa
Fue una en 1968 en la primavera de Praga, cuando tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia para aplastar las reformas democráticas, aunque también tuvo un rol en la invasión de Hungría en 1956. Eso fue todo. Hablaremos sobre la Comecon, que es una organización cuyo propósito era facilitar la cooperación económica entre los países socialistas del bloque del Este, que eran liderados por la Unión Soviética. Su principal objetivo era contrarrestar el Plan Marshall y fortalecer los lazos económicos que había entre los países comunistas. Se firmó en Moscú, en la Unión Soviética, en el año 1949 y tenía como países fundadores a la Unión Soviética, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania. Por otro lado, tenemos a la OTAN, que es una organización cuyo propósito es crear una alianza militar para la defensa colectiva de los países miembros frente a las amenazas extremas. Su principal objetivo era garantizar la seguridad y la estabilidad del área del Atlántico Norte y proteger a los países miembros de ataques militares, en especial contra los del comunismo. Se firmó en Washington, D. C., en Estados Unidos, en el año 1949 y tuvo como países fundadores a Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Portugal y Reino Unido. Seguimos con organismos internacionales. Yo les voy a hablar sobre la ONU. Primero, sus siglas significan Organización de las Naciones Unidas. Esta se creó para promover la paz y la seguridad internacional y fomentar el desarrollo sostenible. Su principal objetivo es defender los derechos humanos y un dato sería que su logotipo simboliza la unión de todos los países en su esfuerzo colectivo por un mundo mejor. Continuando con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las cuales sus siglas son CSNU, su lugar y firma, o más bien donde se fundaron, fue en San Francisco, Estados Unidos, el 26 de junio de 1945. Como parte de la fundación de la ONU, su objetivo principal era mantener la paz y la seguridad. Cuenta con 15 países miembros, de los cuales 5 son permanentes, los cuales son China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Yo les hablaré sobre el FAO, el cual significa sus siglas Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura. Tiene un significado simbólico relacionado con una misión de erradicar el hambre y mejorar la seguridad alimenticia global. Eh, Su lugar y año de fundación fue en Canadá el 16 de octubre de 1945. Su objetivo fue el poder definir las actividades internacionales encargadas de erradicar el hambre, y de los países miembros son 194 países, en los cuales México es uno de los colaboradores. Bueno, yo les hablaré sobre el OIT, el cual sus siglas significan Organización Internacional del Trabajo. Eh, Su objetivo de la organización es el promover la justicia social, mejorar las condiciones laborales y garantizar la paz duradera mediante el proceso legal. Lugar de firma de este acuerdo fue en Francia en 1919, y los países fundadores fueron Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. Pero Estados Unidos formó parte de él hasta 1934.
Y también les hablaré sobre la FAO, el cual sus siglas significan Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El lugar de la firma fue en Canadá el 16 de octubre de 1945. Su objetivo fue el dirigir las actividades internacionales encargadas para erradicar la hambruna y mejorar la nutrición y aumentar la posibilidad de agricultura. Y los países miembros de esto fueron 194, en los cuales también entra México. Yo les voy a hablar sobre la UNESCO. La UNESCO es Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Fue fundada en 1945 teniendo como objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad a través de la cooperación internacional en las áreas educativas, ofreciendo educación para todos de calidad, equitativa, accesible para todo el mundo. La ciencia aportando la investigación científica, como puede ser el caso de dinero para las investigaciones, también en investigaciones para el calentamiento global o la conservación de la biodiversidad. Y por último, el promover el diálogo. Es un diálogo intercultural que busca fortalecer los lazos entre diferentes culturas. Por otro lado, tenemos la OMS, que significa Organización Mundial de la Salud. Fue creada en 1948. Esto con el objetivo de liderar esfuerzos internacionales para garantizar la salud pública a nivel global. También tiene como objetivos el bienestar físico y mental de las personas, la preservación de las enfermedades, pueden ser transmitibles como infecciosas, establecer normas y estándares globales de la salud, y por último, garantizar que todos tengamos acceso a la medicina de calidad sin importar su nivel económico. Continuamos con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, también conocido por sus siglas GATT o GATT. Su lugar y firma fue en Ginebra en 1947. Su objetivo principal era promover el libre comercio mediante la reducción de aranceles u otras barreras comerciales, promover la competencia leal y evitar prácticas comerciales desleales. Sus países miembros originalmente son 23 países, pero después se transformó en la OMC en 1995. México fue miembro de la GATT y también fue miembro de la OMC. Yo les voy a hablar sobre la OMC. La OMC, sus siglas significan Organización Mundial del Comercio. Esta se creó más que nada para regular el comercio internacional y lo que busca más que nada es asegurar que las reglas comerciales se apliquen de manera justa. Su logotipo representa la globalización y el intercambio entre naciones, promoviendo un comercio equitativo. Yo les voy a hablar sobre la FMI y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional o FMI y el Banco Mundial se fundaron en 1944 en la conferencia de Bretton Woods. Inicialmente eran 44 países participantes en su creación, incluyendo potencias como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y países en desarrollo como India, China y Brasil. El FMI se estableció para mantener la estabilidad del sistema monetario internacional. Sus funciones incluyen supervisar la economía global, proporcionar préstamos a países con problemas de balanza de pagos y ofrecer asistencia técnica. El Banco Mundial, originalmente enfocado en la reconstrucción posguerra, ahora combate la pobreza global.
Está compuesto por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o BIRF, y la Asociación Internacional de Fomento, AIF. Ofrece préstamos, créditos y donaciones a países en desarrollo para proyectos en educación, salud, infraestructura y agricultura, y entre otros. Actualmente, tanto el FMI como el Banco Mundial cuentan con 190 países miembros, lo que representa casi la totalidad de las naciones del mundo. Algunos de los miembros más influyentes incluyen Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y México. Estos países, junto con Canadá y Rusia, forman el grupo de 10 mayores accionistas del FMI y del Banco Mundial, teniendo un peso significativo en la toma de decisiones de ambas instituciones. Los países miembros están representados en la Junta de Gobernadores de ambas organizaciones. Además, 24 directores ejecutivos que supervisan las operaciones diarias, representando a todos los países miembros. Ambas instituciones han ampliado sus enfoques para abordar desafíos globales como el cambio climático y las pandemias, manteniendo su papel clave en la economía global y el desarrollo internacional. Por último, decidimos añadir una pequeña actividad, la cual es una sopa de letras que estará disponible en el tablón de Classroom. Y por último, Conclu- mi compañero Marcos los despedirá y dirá la conclusión. Bueno, en conclusión, gracias a la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo a la Segunda Guerra Mundial, fue que logramos obtener estos tratados y principalmente estas organizaciones que no, que sin ellas el mundo no sería lo que es hoy en día, no sería tan unido, aunque es cierto que sigue habiendo guerras. Creo que nada es perfecto, entonces tenemos que seguir mejorando en contribuir a la paz mundial. Bueno, eso fue todo por nuestra parte. Les agradecemos su atención. Bonito día.